Regresamos a Argumentos. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. La doctora Mercedes Malavé nos acompaña. Mercedes, hemos también conversado sobre los distintos escenarios. Algunos analistas también manejan la hipótesis o qué pasaría si, claro, estas son cosas que podrían ocurrir si la tarjeta de la MUT es eliminada, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el plan B que se tendría por parte de la oposición? Tú decías, bueno, es el candidato que aglutina la mayor cantidad de afectos por parte de un grupo importante de sectores de la oposición, y así lo hemos visto en las encuestas. ¿Cuál sería ese otro plan? Sí, bueno, siento que el único plan es no salirse de la vía electoral, tener una comisión política que se ocupe de resolver la respuesta en cada momento, según las cosas que vayan pasando, pero tener claro el objetivo. La única manera de producir una conmoción institucional a través de la institución del voto es mediante la participación en las elecciones del 28 de julio. Ya se encontrará una solución. Lo que sí veo con optimismo, la verdad, es que hay convicción de que es por la vía electoral por la que vamos a producir la alternancia democrática. Estamos viendo lo de Bolivia, que es un horror, una cosa espantosa. Ningún demócrata puede apoyar algo así, y aquí en Venezuela tampoco queremos que ocurra algo así. Queremos que mediante el voto pues, se logre cambiar al Poder Ejecutivo. Y sabemos también que estamos enfrentándonos en un momento a una realidad donde el poder público funciona de manera absolutamente arbitraria. Eso es otro artículo muy interesante de la Constitución, el 136, que habla de que el poder público debe funcionar autónomamente. Y no lo estamos viendo así. Vemos cómo el poder público responde a los intereses de un partido político. Y la única manera de que esa realidad cambie, que haya más balance, más contrapesos en el poder, es votando y participando el 28 de julio. Lograr los cambios a través del voto. Y a propósito de lo que está en estos momentos en desarrollo en Bolivia, se ha pronunciado incluso Yanine Áñez diciendo que la única forma que condena este acto de golpe de Estado y que la única forma de lograr el cambio en este país es a través de un proceso electoral. Ahí está, repudio total la movilización de militares en la Plaza Murillo, pretendiendo destruir el orden constitucional. El MAS con Arce y Evo deben irse a través del voto del año 2025, en las elecciones del 2025. Los bolivianos defenderemos la democracia. Bueno, ahí tiene algunos de los comentarios, pero fíjate ¿no? tú qué interesante, ¿no? El mensaje de Yanine Áñez me hace pensar que esta situación irregular no va a prosperar, porque además por parte del gobierno pues ya hay un nuevo alto mando militar, y la opositora más grande a este gobierno, que yo creo que existe, que es Yanine Áñez, pues ya está repudiando también el golpe, y está diciendo lo que tiene que decir. Los gobiernos se cambian con votos, no con tanquetas chocando la casa de gobierno. Esos son actos absolutamente vernáculos, absolutamente condenables, repudiables, atrasados, retrógrados. En Venezuela no queremos vivir una situación así nunca más. Ya lo vimos una vez y no queremos volverla a vivir, que como es eso que unas tanquetas militares llegan y chocan contra la casa de gobierno, por favor. Y que además esos cambios, para que sean perdurables, y también está otra vez el ejemplo de Bolivia, se logran con ese diálogo, no luego de asumir el poder persiguiendo o aplastando al que piensa contrario, sino que es a través de un mecanismo de diálogo, de mesas, de instancias, donde las partes puedan reconocer al otro, que es algo que no vemos mucho acá en nuestro país. Entender al otro. Por eso es importante, cuando me preguntabas por el post-28, pues es importante que en Venezuela se inicie a partir de la elección, que tiene que ser, como dije, un acto de conmoción fuerte, que produzca un efecto dinamizador. ¿De qué? ¿De la venganza? No. De la política y de la democracia. Conversaciones, diálogos, negociaciones, acuerdos. Porque en el año 25 lo que va a haber es un gobierno plural. Un gobierno donde el presidente de la República puede responder a una coalición o un partido, y la asamblea a otro, y los gobernadores y los alcaldes. Y entonces hay que empezar a vivir el artículo 6 de la Constitución, de que somos un gobierno plural, pluralista, ¿no? Donde se acepta y se convive en la diversidad política de las distintas ideologías. No es un momento ahorita de ideologías, es un momento de volver a la Constitución, de cumplir y hacer cumplir la ley. Para eso, pues hay que deponer posturas ideológicas, tanto en lo económico como en lo político como en lo social, para anteponer a todas esas visiones la Constitución y hacer que se cumpla, porque eso es lo que le va a dar estabilidad al país, eso es lo que nos va a dar un marco donde podamos vivir todos en paz, ¿no?
Mercedes, nos llegan preguntas de la audiencia y vamos a ir interactuando con ellos porque después el tiempo se nos acaba. El doctor Luis Loyo nos dice, saludos, pregúntele a su invitada qué opina sobre las amenazas y sucesos acaecidos durante los recorridos que han realizado María Corina y Edmundo. Bueno, totalmente condenable, como decía hace un rato en este mismo canal, Felipe Mujica, presidente del MAS, nunca habíamos visto una campaña electoral donde metieran presa a una persona o le cerraran un local por vender empanadas o por vender desayunos o cerraran hoteles. O sea, una cosa absolutamente, creo que se está equivocando mucho el gobierno cuando hace esas cosas porque ese tipo de acciones lo que hacen es multiplicar el rechazo, el repudio y la rabia. Es un sentimiento muy poderoso que moviliza masas de personas, ¿no? Claro, por eso muchos también pensamos, es raro, ¿no? Que hagan estas acciones sabiendo que son contraproducentes, porque Totalmente más bien contraproducente. favorecen a la otra parte, bueno, que se presenta como una persona que ha tenido que superar adversidades pero en medio de entonces una será que- campaña. Es extraño que... Claro, entonces será que internamente hay factores que no obedecen la línea o que hacen las cosas arbitrariamente, no lo sé, pero lo rechazo y lo condeno Claro. totalmente. Y evidentemente, como tú dices, pues lo que hacen es generar más molestia en la Claro, población. así Tenemos es. otra pregunta del señor Darío Lozada, nos escribe desde el Cafetal, un televidente pues asiduo de nuestro programa. Nos dice, buenas tardes, le pregunta a Mercedes, ¿no será personalismo en la oposición que no es capaz de unirse? ¿Qué pasa con Daniel Ceballos, Benjamín, Javier Bertucci, Luis Eduardo y todo aquel que ve que en las encuestas no le favorecen? ¿No cree que es mejor que ellos se retiren? Mira, esas candidaturas se han venido desinflando de una manera exponencial, han venido disminuyendo su capacidad de ser alternativa y están allí, bueno, no sé si por unas razones de preservar las tarjetas o de pensando en próximas elecciones, etcétera. Siento que la unidad tenemos que hacerla en los electores, ¿no? Unir al electorado mediante la alternativa de un candidato unitario. No buscar que los candidatos se unan, ¿no? Sino buscar que el electorado se una a un solo candidato. Eso pasó más o menos en las regionales, donde se ganaron un montón de alcaldías con muchos candidatos. Sin embargo, el voto se orientó por uno y ese le ganó al PSV, ¿no? Entonces, esa es la tarea que tenemos por delante y yo la verdad es que en este momento no me preocuparía mucho por los otros candidatos, me preocuparía más bien por enseñar a votar y por hablar y visibilizar las propuestas del candidato unitario Edmundo González, porque lo que puede haber es ignorancia, ¿no? Más que convicción de que hay que votar por otro candidato, ¿no? Hay mucha gente que todavía no se ha enterado bien cómo votar y uno lo nota, sí, enséñame porque no lo tengo claro, ¿no? O gente que aún tiene dudas de repente, que han sido quizá críticos con el gobierno, pero no les, digamos, convence votar por sectores que han estado, por ejemplo, inmiscuidos en el gobierno interino. Claro. Tenemos que hablar de eso al regreso, porque ya están las hablamos. campanitas al Sí. regreso, Mercedes. Muy bien. Ya regresamos. Muy bien.